Comúnmente el término cáncer de páncreas se usa para denominar al adenocarcinoma ductal de páncreas, lo cual es el cáncer más común de páncreas, casi el 85%. Esta neoplasia tiene como característica principal que se origina en el páncreas exócrino y que tiene alta letalidad. El resto de los tumores se origina en el páncreas endocrino, más o menos el 5% de ellos. Pero además de estos tumores, existen en el páncreas ciertas lesiones quísticas, llamados quistes pancreáticos, que tienen distinto potencial maligno, lo cual vamos a desarrollar durante la presentación que estamos realizando. El cáncer de páncreas, como hemos dicho, es el cáncer de alta letalidad. Es la cuarta causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, es la segunda causa de muerte por cáncer digestivo, solamente segundo al cáncer de colon. Pero para peor de todo, es un tumor cuya resección quirúrgica es el único tratamiento curativo, pero como se presenta tardíamente, solamente el 15 al 20% de los pacientes que tienen cáncer de páncreas son candidatos a una cirugía resectiva. Y pese a que a los que son sometidos a una cirugía resectiva, el pronóstico es malo, teniendo una sobrevida 5 años del 25 al 30%, y si el paciente al momento de cirugía presentaba ganglios peripancreáticos, solamente el 10% sobrevive los 5 años. Esto pone en contexto la letalidad de esta enfermedad y el motivo de su mal pronóstico. ¿Cómo se presenta clínicamente un cáncer de páncreas? Los síntomas más comunes está dado por la tríada, una tríada que junta la pérdida de peso, la ictericia y el dolor epigástrico. Probablemente es una tríada clásica, aunque poco frecuente. Si uno evalúa las series donde se busca la presentación clínica de los cánceres de páncreas, el 55% se va a presentar con ictericia, casi el 40% con hepatomegalia, una masa palpable en el hipocondrio derecho el 15%, caquexia el 13%, el signo de Courvoisier clásico semiológico el 13%, esto es una vesícula palpable y no dolorosa en el hipocondrio derecho, la masa epigástrica 9% y la citis, signo de enfermedad avanzada, en el 5%. En esta diapositiva vemos lo que es el signo de Courvoisier, donde se ve una vesícula distendida, y arriba vemos a Courvoisier, que fue el que lo describió originalmente. Más aún, la presentación clínica va a depender de la localización del tumor. La mayoría de los tumores se originan en la cabeza del páncreas, 60 al 70%, y hay una minoría que se ocupa en el cuerpo y en la cola. Comparado con la cola, los tumores de cabeza de páncreas generalmente son los que presentan ictericia, pérdida de peso y esteatorrea, ya que comprimen los conductos pancreáticos y la desembocadura de los líquidos biliares al tubo digestivo. La ictericia se desarrolla en el 73% de los pacientes que tienen cáncer de cabeza de páncreas versus el 11% en el cuerpo y el 0% en la cola, y la esteatorrea, el 28% de los que presentan cáncer de cabeza de páncreas versus el 11% los que tienen cuerpo y 0% en la cola. Por lo cual, la ictericia y la esteatorrea podemos decir que son mucho más comunes en los tumores de páncreas que se desarrollan en la cabeza de páncreas. El dolor es el síntoma más común y aún se da en tumores pequeños. Es típicamente insidioso, de característica visceral y está presente de 1 a 2 meses previo al diagnóstico. Son pacientes que consultan por dolor en epigastrio insidioso, que generalmente son mal diagnosticados con algún tipo de pirosis o gastritis, se les da tratamiento médico sin mucha respuesta, que finalmente se les hace el diagnóstico de tumor de cabeza de páncreas. El dolor puede ser intermitente, puede empeorar con el decúbito o la alimentación o por la noche, puede mejorar con posición fetal, y el dolor dorsal
puede desarrollarse también si el tumor de páncreas es de cuerpo o de cola. Es muy raro el dolor agudo, aunque puede producirse si el tumor ocluye el conducto pancreático. Y por último, la ictericia. La ictericia es generalmente progresiva, se da por obstrucción del colédoco, por una masa en la cabeza de páncreas, y puede estar acompañado por prurito, coluria y acolia. Como dijimos, como es por compresión del colédoco, es a predominio de bilirrubina directa. Es un signo temprano en los tumores de cabeza de páncreas, pero es un signo tardío en los tumores de cuerpo y cola de páncreas. Y esto se da generalmente por el desarrollo de metástasis a nivel hepático, marcando enfermedad avanzada. Los tumores con ictericia indolora tienen mejor pronóstico, ya que la ictericia hace que el paciente consulte tempranamente y se estudie la vía biliar, que al ser indoloro es poco probable que haya salido de la glándula el tumor, y generalmente son pacientes que pueden tener una chance quirúrgica una vez realizado su diagnóstico. Otra forma de presentación clínica es el síndrome de Trousseau, que es la tromboflebitis superficial migratoria. Esta refleja un estado de hipercoagulabilidad desarrollado por las mucinas que produce el tumor y produce alta incidencia de eventos tromboembólicos venosos y arteriales, y se puede dar con el cáncer avanzado. Generalmente se da en pacientes que tienen tumores de cuerpo y cola de páncreas. Por último, otra presentación clínica es el comienzo reciente de una diabetes mellitus en adultos delgados. Generalmente esta presentación también aumenta la posibilidad de resecabilidad, por lo cual muchos se han preguntado si el hacer un tamizaje en los pacientes con reciente diagnóstico de diabetes, de cáncer de páncreas, es válido. Aún no se encuentran las recomendaciones, pero hay una asociación entre el desarrollo de diabetes y la aparición de cáncer de páncreas. Por último, la enfermedad metastásica es una forma de presentación bastante común del cáncer de páncreas. El tumor, con sus metástasis, generalmente afecta al hígado, al peritoneo y el pulmón, aunque es muy raro que se dé como metástasis óseas. Los signos generalmente son por masa abdominal, ascitis o por nódulo de Virchow, que es la linfadenopatía supraclavicular izquierda, o el nódulo de hermana María Josefa, que es una masa periumbilical. Los análisis de laboratorio generalmente son anormales, con alteraciones de las transaminasas, la fosfatasa-alcalina y la bilirrubina, pero no son específicos de la presentación de un cáncer de páncreas o su origen. Otra forma de presentación cada vez más frecuente es la lesión sólida incidental. Se puede ser hecha por una tomografía pedida por algún otro motivo, por dolor abdominal inespecífico o una tomografía de tórax que toma cortes altos de abdomen. Se ve generalmente lesiones, se ven 321 pacientes, se han visto 24 pacientes con lesiones pancreáticas sólidas en un periodo de 7 años, y el 50% son adenocarcinomas y el resto son tumores neuroendocrinos, la otra variedad de los tumores de páncreas que aparecen en el páncreas endocrino y no el exócrino. La mayoría de las lesiones diagnosticadas de forma incidental son quistes pancreáticos, y es por esto que vamos a desarrollar al final de la presentación la evaluación de los mismos. ¿Cómo se hace la sospecha diagnóstica de un cáncer de páncreas? Primero, uno debe tener la sospecha clínica de la ictericia, el dolor epigástrico y la pérdida de peso, que se da en la menor cantidad de los pacientes. El valor predictivo de los síntomas es bajo, siendo en mayores de 60 solo 22%. Y si se lo evalúa sin la ictericia es menos del 3%, por lo cual esta tríada diagnóstica pensada que es característica del cáncer de páncreas, tiene un valor predictivo positivo bajo, y si le sacamos la ictericia, la verdad que es muy poco concluyente. No es posible diagnosticar cáncer de páncreas solamente con signos y síntomas, y se lo debe evaluar serológicamente y con imágenes,
que son la piedra fundamental para la evaluación y el diagnóstico del cáncer de páncreas. ¿Cómo lo evaluamos a un cáncer de páncreas? Si el paciente está ictérico, la ecografía es un excelente diagnóstico, es un excelente estudio, ya que nos permite ver la vía biliar y si la masa pancreática es superior a los 3 centímetros, tiene una alta sensibilidad, siendo esta mayor al 95%. Pero, claramente, la tomografía computada con protocolo para páncreas, esto quiere decir sin contraste, con tiempo arterial y con tiempo venoso, es la que nos permite evaluar con más precisión al tumor, porque no solamente evalúa tumor, sino evalúa resecabilidad de la enfermedad, ya que nos va a permitir ver si tiene o no tiene compromiso de los ganglios y si tiene o no tiene compromiso del tronco vascular, el cual es importante para planear la resecabilidad. La ecografía, como dijimos, es el estudio inicial en los pacientes con ictericias. Lo vamos a ver una masa focal hipoecoica con márgenes irregulares y también nos puede, como dijimos, ver la vía dilatada que sugiera la presencia de una masa, aunque esta masa no sea vista por el estudio. La evaluación diagnóstica tomográfica es la evaluación que nos permite evaluar con mayor precisión el páncreas, donde el hallazgo más común es una masa dentro del páncreas, aunque también se puede ver toda la glándula agrandada cuando el tumor es difusamente compromete la glándula. La sensibilidad es muy alta en los tumores grandes y es óptima, como dijimos, en una tomografía con las 3 fases del contraste, siendo la sensibilidad entre el 90 y el 97%. Llega al 100% en los tumores de más de 2 centímetros, pero baja al 77% en los tumores menores de 2 centímetros. El hallazgo típico es una masa hipodensa, poco definida, como se ve en estas imágenes, donde vemos una masa intrapancreática densa, poco definida, que vemos cómo capta el contraste el resto de la glándula. También tenemos evaluación serológica. Tenemos marcadores tumorales que nos permiten evaluar si esta lesión pancreática tiene algún componente. El CA19-9 es el marcador tumoral probablemente que nos ayude a acercar el diagnóstico a una presencia de una masa pancreática. La sensibilidad del CA19-9 es en 70 al 92% y la especificidad es de 68 al 92%. La sensibilidad es muy baja en aquellos tumores que son pequeños. En cambio, si es superior a 130, es probablemente el tumor irresecable. Pero el máximo valor que tiene es para el seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si una masa pancreática tenía un CA19-9 y el paciente fue plausible de una resección quirúrgica, si el CA19-9 comienza a elevarse, quiere decir que el tumor está recaído. En cambio, si a los años de evaluación el CA19-9 se mantiene en valores bajos, quiere decir que el paciente no ha recaído. ¿Se debe biopsiar una masa pancreática? En realidad la biopsia es la forma de confirmar la presencia de neoplasia, que iba a ser obligatoria en aquellos pacientes que no son aptos para la cirugía o tienen enfermedad metastásica. Probablemente sea mucho más fácil biopsiar una lesión hepática de una masa pancreática que el mismo páncreas. Pero si la lesión se encuentra solamente en el páncreas y el paciente no es candidato, se puede biopsiar esta lesión pancreática. Generalmente la biopsia se hace guiada por ecografía que nos permite ver bien la masa. En pacientes aptos para una cirugía, para la pancreatectomía, es mucho más importante la evaluación de resecabilidad, por lo cual los pacientes que son candidatos a cirugía no se los biopsia y vemos por la tomografía el tamaño, la invasión vascular y la presencia de metástasis a fin de evaluar su resecabilidad. Por otro lado, tenemos las neoplasias neuroendocrinas de páncreas, que son aquellas que se originan del páncreas endocrino, o sea, se originan de los islotes. Estos tumores tienen la característica que algunos de ellos pueden secretar hormonas o péptidos, como ser la insulina, el glucagón, el péptido intestinal vasoactivo o la gastrina.
y estos dan origen a una gran cantidad de síndromes clínicos, mucho más comúnmente detallados hace años atrás, y hoy son cada vez menos frecuentes. También hay que tener en cuenta que el 50 al 70% de los tumores neuroendocrinos de páncreas generalmente son no funcionantes. Como dijimos previamente, la presentación clínica varió. Hace varios años atrás, la mayoría de los diagnósticos de tumores neuroendocrinos de páncreas eran de tumores funcionantes y eran detectados durante la evaluación de un síndrome hormonal. Actualmente, la mayoría son diagnosticados durante estudios y son diagnosticados como tumores por tomografía. Los tumores funcionantes pueden dar distintas características. Por ejemplo, el insulinoma se presenta como hipoglucemia episódica que puede causar confusión en el paciente, alteraciones visuales, trastornos de la conducta, palpitaciones y diaforesis con amnesia del episodio. El gastrinoma se presenta como una enfermedad ulcerosa péptica que también puede tener diarrea, conocida como el síndrome de Zolliger-Ellison. El glucagonoma generalmente se manifestaba como un edema necrolítico microratriz, queilitis, diabetes, anemia, pérdida de peso, diarrea, y síntomas neuropsiquiátricos. El vipoma era caracterizado por diarrea acuosa, hipocalemia e hipocloridia, también conocido como el síndrome de Werner-Morrison. Los tumores funcionantes pueden desarrollar características por la secreción de una o más hormonas, ya que muchos de estos secretan varias hormonas al mismo tiempo. En contrapartida, tenemos los tumores no funcionantes, que son aquellos que pueden secretar sustancias, por ejemplo, cromogranina, polipéptido pancreático o grelina, pero no tienen un síndrome endocrino característico. Generalmente los tumores no funcionantes se presentan más tardíamente con síntomas de compresión o con metástasis. Y el diagnóstico de estos ha progresado debido a las imágenes obtenidas a nivel pancreático. Puede pasar que tumores que parecían no funcionantes, al crecer, comienzan a tener síntomas endocrinos. Y los síntomas más comunes de los tumores no funcionantes son dolor abdominal, pérdida de peso, anorexia y náuseas. Otros síntomas menos comunes son la ictericia, la hemorragia intraabdominal o la masa palpable. Muchos de estos dan síntomas ya avanzada en la enfermedad con enfermedad metastásica. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se ven los tumores neuroendocrinos de páncreas, donde se ven enfermedad metastásica que captan ávidamente el contraste a nivel del hígado. Y cuando uno lo evalúa en un PET scan, uno ve la lesión primaria y ve las metástasis a nivel hepático. El laboratorio de estos tumores nos permite saber que en los tumores no funcionantes secretan sustancias como la cromogranina A, que es muy útil para el seguimiento en el tiempo de los pacientes, el polipéptido pancreático, y se usan conjuntamente, aumenta la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico. Los tumores funcionantes van a secretar las hormonas, pero también van a seguir secretando la cromogranina A, como dijimos previamente. Por último, tenemos las lesiones quísticas de páncreas. Estas lesiones son generalmente hallazgos incidentales durante la realización de estudios abdominales. La frecuencia de estos tumores quísticos pancreáticos es variable, pero la serie más grande, que son 851 pacientes sometidos a resección entre 1978 y 2011, muestra que la mayoría fueron
lesiones conocidas como IPMN, el 23% fueron neoplasias quísticas mucinosas, los tumores quísticos serosos fueron el 16% y solamente el 5% fueron neoplasias. El mayor desafío frente a la presencia de lesiones quísticas de páncreas es detectar aquellas lesiones con potencial malignos y no estudiar aquellos que no tienen alto riesgo. Las lesiones que tienen mayor potencial maligno son las neoplasias quísticas mucinosas, las neoplasias papilares mucinosas intraductales y las neoplasias sólidas pseudopapilares. En general, el riesgo de malignidad es bajo, aunque la malignidad se asocia a tres características del quiste. Primero, el tamaño del quiste. Aquellos quistes mayores de 3 centímetros tienen mucho mayor riesgo de malignidad. El componente sólido intraquístico, cuyo factor de riesgo es de 7.7, o que la presencia del conducto pancreático principal dilatado con 2.5 de odds ratio. No es factor de malignidad el crecimiento de un quiste en seguimiento, ya que puede crecer y no tener potencial maligno. También el riesgo de malignidad depende de los tres tipos de quistes previamente descritos: las neoplasias quísticas mucinosas, las neoplasias papilares mucinosas intraductales o IPMN y las neoplasias sólidas pseudopapilares. A continuación vamos a hablar de los tres tipos de tumores que tienen algún potencial maligno. La neoplasia mucinosa quística es aquella neoplasia que se da generalmente en mujeres mayores de 40 años. Son quistes que no comunican con el conducto pancreático. Y estos quistes raramente son malignos si tienen menos de 4 centímetros de diámetro. El tratamiento va a depender del estado clínico del paciente, y si el paciente está clínicamente apto, el tratamiento es la resección del mismo. La siguiente neoplasia quística es la neoplasia papilar mucinosa intraductal, que son neoplasias que se originan en los conductos pancreáticos. Generalmente ocurren en pacientes mayores de 50 años. Por último, la neoplasia sólida pseudopapilar es muy rara, generalmente se da en mujeres menores de 35 años y va a ocurrir en el cuerpo y en la cólea del páncreas. Estas lesiones son las que tienen el mayor potencial maligno, por lo cual generalmente su tratamiento es la resección por su alto riesgo de malignidad. ¿Cómo se estudian las lesiones quísticas de páncreas? El primer paso es obtener una resonancia nuclear magnética de abdomen con colangiografía. Esto nos permite ver el quiste, si presenta o no componente sólido, y evaluar el compromiso o no del conducto pancreático principal. Si el paciente no puede ser sometido a una resonancia, la tomografía con protocolo para páncreas también es de utilidad. Como dijimos, las características de malignidad en general son las siguientes: grandes quistes, más de 3 centímetros, componente sólido intraquístico y la dilatación del conducto pancreático común. Como dijimos, el tratamiento de las lesiones quísticas de páncreas es la resección de las mismas si hay sospecha de malignidad con las tres características previamente dichas, o si causa complicaciones, por ejemplo, dolor, compresión por el tamaño o ictericia. Muchas gracias.